lo que es circulación cardíaca fetal. En la vida intrauterina, la oxigenación del feto no depende de los pulmones, va a depender de la vena umbilical. Normalmente las venas tienen sangre oxigenada o desoxigenada. En el feto esta relación se invierte. Nosotros vamos a contar con una vena umbilical y vamos a contar con dos arterias umbilicales. Las arterias umbilicales son las que van a captar la sangre desoxigenada del feto y la van a llevar a la placenta. ¿Se acuerdan todo lo que era aorta, vena cava inferior, ilíacas? Aorta y su bifurcación. Esa bifurcación va a ir a fijar o determinar las arterias umbilicales que van a llevar la sangre sin oxígeno del feto a la madre. Y la sangre oxigenada va a ir de la placenta hacia el feto a través de la vena umbilical. En relación a la anatomía fetal, anatomía cardíaca fetal, nos vamos a encontrar con una estructura anatómica importante que es el foramen oval. Este septum interauricular y esta estructura es el foramen oval. En el periodo de embriogénesis, en la formación de las placas que van a dar origen a ese septum interventricular, interauricular y luego también interventricular, estas almohadillas endocárdicas al formarse y entrecruzarse sufren apoptosis y esta apoptosis deja el foramen oval. Este foramen oval permeable es una estructura muy importante para la correcta oxigenación del feto. La vena umbilical, al llegar a la base del hígado fetal, se va a bifurcar y va a hacer un desvío hacia el hígado y luego a la vena cava inferior. Se dice que aproximadamente un 50% del flujo de sangre pasa al hígado y otro 50% pasa directamente hacia aurícula derecha. Esta vena umbilical va a desembocar en aurícula derecha gracias a la vena cava inferior. Entonces, la sangre oxigenada, que normalmente los adultos como nosotros le llega al corazón a través de las venas pulmonares, en el feto lo va a hacer a través de la vena cava inferior. Entonces, sangre rica en oxígeno está llegando de la placenta, vena umbilical, vena cava inferior. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Esta vena cava inferior tiene una válvula, que es la válvula de Eustaquio. ¿Qué es lo que hace esta válvula? Se necesita, vamos a retomar el foramen oval permeable, se necesita que la sangre oxigenada llegue a cavidades izquierdas para que vaya a toda la circulación sistémica fetal, que vaya hacia la aorta, hacia
extremidades. Entonces, para que esto ocurra, yo necesito apalgar o cabalgar o empujar, como quieran llamarlo, este flujo de sangre en dirección hacia el foramen oval permeable. Entonces, para eso es esta válvula. La eyección de la sangre a través de la cava inferior se va a hacer por esta válvula para que se vaya directo hacia el foramen oval permeable. Entonces, vena cava inferior y pasa hacia el foramen oval permeable. De esta manera, el flujo sanguíneo rico en oxígeno y nutrientes va a pasar hacia la aurícula izquierda fetal. La vena cava superior, que también está funcionando, que tiene sangre sin oxígeno, porque todo el circuito está íntegro. Tenemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, tenemos aorta, callado, tronco brachiocefálico, carótida, subclavia del lado derecho, subclavia izquierda, y luego tenemos aorta descendente, ¿ya? Torácica, abdominal, y todo el circuito anatómico está ya íntegro en el feto. Entonces nosotros vamos a tener sangre de la vena cava superior sin oxígeno. Y esta sangre va a llegar igual hacia aurícula derecha. Y en este punto se mezcla sangre oxigenada de la vena cava inferior y sangre sin oxígeno proveniente de la vena cava superior. A pesar de esta mezcla de ser una sangre oxigenada a una sangre sin oxígeno, nos queda un restante de sangre parcialmente oxigenada que nos va a ayudar en el adecuado desarrollo de la vida intrauterina. Luego les vamos a ver cuántos milímetros de mercurio tiene acá y con cuántos milímetros de mercurio termina. Dice en la literatura que aproximadamente el 90% de la sangre proveniente de vena cava superior pasa hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval y solamente un 10% del contenido de esta sangre parcialmente oxigenada va a pasar a ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar. ¿Por qué tan poquito flujo? Del 100% que tiene la aurícula derecha, solamente 10% va a pasar a los pulmones. ¿Por qué tan poquito? En la vida intrauterina, si yo veo un alveolo, este alveolo va a estar aplastado, va a estar colapsado. ¿Por qué? Porque está lleno de líquido. Es un alveolo que no está oxigenando. Este alveolo colapsado tiene un aumento de la resistencia vascular periférica en estos capilares, en esta vérula, capilar, arteriola, en todo el eje anátomo-funcional pulmonar. Entonces, al tener alta resistencia, el ventrículo derecho no tiene la suficiente capacidad de succión, no hay mucho flujo sanguíneo en el ventrículo derecho y por ende es muy poquita cantidad la que va a llegar a los pulmones. Cantidad necesaria para que los pulmones se desarrollen, solo eso. En nosotros, adultos funcionales sin una cardiopatía congénita, la presión parcial de oxígeno es aproximadamente 90 a 95 milímetros de mercurio. En el feto, en el momento que la sangre ingresa a esta vena umbilical, tenemos 30 a 35 milímetros de mercurio. Y en el momento que sale por la aorta, luego de que se hizo esta mezcla, esto baja a 25 a 30 milímetros de mercurio. Y la pregunta lógica que ustedes deberían hacerme es, ¿y doctora, cómo es posible que nosotros con 90 estemos oxigenando bien y este feto que está con 25 a 30, cómo se desarrolla? ¿Qué tan necesario es eso?
Y la respuesta es que estos 90 a 95 milímetros de mercurio son para un volumen minuto de aproximadamente 70 ml por kilogramo de peso. En nosotros adultos funcionales normales sin cardiopatías congénitas. En cambio, en el feto es de 300 a 350 ml por kilogramo de peso. Entonces, tienen un hiperflujo, a pesar de que tienen una presión parcial de oxígeno bajo, es 10 veces más de nuestros latidos, ¿no? Por eso cuando ustedes van a ocultar en pediatría o cuando estén haciendo ginecobstetricia y estén haciendo monitoreo fetal, van a acordarse de esto y si escuchan 130, 140, 150 latidos por minuto en el feto, en el monitoreo fetal, ustedes van a saber que eso es normal. En cambio, sí, porque a los internos siempre los mandan, vaya a hacerle monitoreo fetal a la embarazada que está en la cama 20. Y ustedes con su aparato van a ir a buscar una sonda pequeñita. Y ahora ginecología todavía. Bueno, cuando vayan a práctica les va a mostrar el monitor, un monitor Doppler, como el que vemos en práctica en ecocardio, es lo mismo, Doppler, y ustedes tienen que buscar en la barriga de la mamá hasta poder captar la señal, por así decirlo, del corazón. Van a ver, frecuencia cardíaca fetal normal, 150, 160 latidos por minuto. Si ustedes van y le hacen frecuencia cardíaca fetal y está con 60, 70, asústense. ¿Por qué? Porque ese bebé está en sufrimiento fetal. ¿Ya? Continuamos. De la placenta, sangre oxigenada con una presión parcial de oxígeno de 30 a 35 milímetros de mercurio pasa hacia la vena umbilical. ¿Y por qué no me corrigen? Aquí el dibujito les dice con la arteria, no les dice con la vena. Esta es la vena umbilical, perdón. Entonces, sangre rica en oxígeno pasa a la vena umbilical hacia aurícula derecha a través de la vena cava inferior. La vena cava inferior tiene una válvula, que es la válvula de Eustatrio, que hace que haya una eyección preferencial y así la sangre de ambas venas, aunque está ya parcialmente mezclada, atraviesa el foramen oval permeable y llega a la aurícula izquierda. Luego de la aurícula izquierda, como normalmente ocurre, pasa hacia el ventrículo izquierdo y luego hacia la aorta. Y en la aorta vamos a encontrar otra estructura intrauterina de vital importancia. ¿Quién se acuerda? Es una comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Empieza con ductus. ¿Nada? Eso, ductus arterioso. Acá tenemos aorta, callado, tronco de la pulmonar, aquí sale por este lado, y rama derecha y rama izquierda. Entonces, el conducto arterioso es una comunicación entre la aorta y la rama izquierda de la arteria pulmonar. ¿Cuál es la finalidad de este ductus arterioso? En este momento, en la vida intrauterina, se prioriza el flujo sanguíneo a toda la circulación sistémica. Porque yo necesito que el cerebro principalmente, porque está en desarrollo y es la parte más importante en ese momento de la vida intrauterina, reciba flujo sanguíneo óptimo. Entonces, al tener resistencia
altas, las presiones en cavidades derechas y por ende en arteria pulmonar van a ser mayores que en la aorta. Entonces, el corazón y el organismo fetal no va a desperdiciar ni un ml de sangre que se pueda mandar a la circulación sistémica. ¿Qué es lo que va a hacer este ductus? Jalar más flujo sanguíneo hacia la aorta. Entonces, el poco de sangre que le llegaba al ventrículo derecho va a seguir pasando de arteria pulmonar hacia la aorta. Entonces, este ductus arterioso persistente nos va a ayudar a que la mayor cantidad de sangre, ya sea parcialmente oxigenada, llegue a la circulación sistémica, evitando la circulación pulmonar. ¿Ya? Entonces, las dos estructuras anatómicas de la circulación cardíaca fetal que tenemos que recordar por importancia en cardiopatías congénitas en el adulto son foramen oval y ductus arterioso. ¿Ya? Porque ambas pueden persistir en la edad adulta. La literatura nos dice que dos de cada 3 personas tienen un foramen oval permeable. Entonces, si nos contamos acá, un 50-70% de nosotros probablemente tenga un foramen oval permeable. Las estadísticas dicen que es alto. El ductus arterioso persistente es mucho más raro. 1 por 1000 o 1500 nacidos vivos de ductus arterioso persistente. Bien, esto es en circulación cardíaca fetal. Ahora, ¿qué ocurre en el momento del nacimiento? Todas estas estructuras tienen que ir haciendo un cierre, tienen que ir haciendo una homeostasis, porque no pueden mantenerse en la vida adulta. En el momento que el feto deja la cavidad placentaria, van a ocurrir fenómenos mecánicos y fenómenos fisiológicos. Dentro de los fenómenos mecánicos está el cambio brusco de la temperatura, trae calientito en la placenta a salir al mundo frío y exterior. El bebé siente ese cambio de temperatura en la piel. Hay un corte de prostaglandinas provenientes de la placenta y se produce la primera insuflación importante. Entonces, al haber esta insuflación, el alveolo se infla. ¿Cómo inflar un globo? Esta inspiración en el neonato hace que al inflarse el alveolo caiga la resistencia vascular pulmonar y esta se vasodilata. Entonces hay una vasodilatación en la vasculatura pulmonar. Esta vasodilatación caen las presiones en la aorta, caen las presiones en el ventrículo derecho, aumenta bruscamente el flujo sanguíneo porque ya no se va hacia el foramen oval permeable, porque aquí hay unas resistencias tan bajas que el flujo cae a aurícula derecha y es como succionada por el ventrículo derecho. Entonces ya casi el 100% pasa al ventrículo derecho, que va hacia la arteria pulmonar, la vasculatura pulmonar y retorna hacia la aurícula izquierda. Este aumento del flujo y este aumento de las presiones a nivel de aurícula izquierda hace que la aurícula izquierda empuje y cierra el foramen oval permeable. En un segundo tiempo, la caída de las prostaglandinas provenientes de la placenta va a ser el fenómeno de cierre primero funcional. ¿Qué quiere decir cierre funcional? Que la estructura está abierta, pero que no hay pasaje de flujo ni de aorta hacia pulmonar, ni de pulmonar hacia aorta. Primero se produce un cierre funcional y con el paso de los meses, años, se produce un cierre
arterioso persistente en el adulto puede causar hiperflujo pulmonar en el caso de que no haya un cierre adecuado. Vamos, esas son las primeras dos cardiopatías congénitas a modo de repaso de circulación cardíaca afectada. Ahora vamos a entrar con las otras que son más y menos frecuentes, cianóticas y acianóticas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No les voy a preguntar circulación cardíaca fetal en el examen, pero es bueno que lo recuerden. ¿Ya? Ductos arteriosos persistentes causa qué? Hiperflujo pulmonar. Ahorita vamos a ver todo en cardiopatías congénitas, la clasificación según el flujo pulmonar. ¿Ya? Dentro de las cardiopatías congénitas podemos clasificarlas tomando el flujo pulmonar en tres. Cardiopatías congénitas con flujo pulmonar alto, con flujo pulmonar normal o con flujo pulmonar bajo. ¿De acuerdo? Otra clasificación de las cardiopatías congénitas puede ser en cardiopatías congénitas cianóticas y cardiopatías congénitas acianóticas. Dentro de las cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes están la transposición de grandes vasos y la tetralogía de Fallot. Dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas, que no producen cianosis, está la más frecuente, comunicación interventricular. ¿Ya? Luego tenemos comunicación interauricular, luego tenemos ductus arterioso persistente o PCA, persistencia del conducto arterioso, y luego hay otras mucho más raras como ventrículo único, aurícula única, ventrículo con doble salida, pero dentro de las que ustedes probablemente más frecuente vean en la práctica diaria tenemos tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, CIA, CIB, ductus arterioso persistente y el foramen oval premeano. Foramen oval premeano. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer un poquito de recuerdo anatómico de cada una de ellas. ¿Ya? El ductus arterioso y el foramen oval permeable ya lo vimos. Vamos a hablar de la CIB, comunicación interventricular. Recuerden un poquito de fisiología cardíaca. Las cavidades derechas, tanto aurícula derecha como aurícula izquierda, son cavidades de presiones bajas. Las cavidades izquierdas son cámaras con presiones altas. Entonces, dentro de las cardiopatías congénitas, siempre que haya un shunt, un cortocircuito, una anomalía anatómica, el flujo sanguíneo siempre va a ir de una cavidad que tenga mayor presión a una que tenga menor presión. Entonces, si yo tengo una comunicación acá, una CIB perimembranosa, va a ir de izquierda a derecha. Dentro de las comunicaciones perimembranosas tenemos varios tipos, como la supracristalis, la de válvula aórtica, la infundibulaar, ¿ya? Que esas generalmente se las ve en
ecocardiograma, cuando vemos la válvula aórtica, podemos ver el flujo sanguíneo en alguno de estos extremos. Esas son las perimembranosas, que son las más frecuentes. Otras más raras, ¿por qué se llaman perimembranosas? El septum interventricular se divide, se divide en una porción muscular y una porción membranosa. Estas C y B perimembranosas son las que se ubican acá. Las comunicaciones interventriculares musculares son las que se ubican acá. Las C y B musculares son mucho más difíciles de reparar anatómicamente hablando, porque son como, imagínense un queso que tiene huequitos, ¿no? Cualquier queso hace burbuja y hace hueco. Estas comunicaciones interventriculares abre el cirujano el corazón y no logra visualizar a veces cuando son muy pequeñas. Las C y B musculares cierran espontáneamente en el 90% de los casos. Por eso hay muchos bebés que nacen con comunicaciones interventriculares, lo revisan, le hacen eco, lo diagnostican y le dicen a la madre, no se preocupe, cuando crezca va a cerrar. El 90% de las veces es así. Las C y B perimembranosas son mucho más difíciles que cierren de forma espontánea por la estructura anatómica en la que están sostenidos y por las presiones que se manejan a ese nivel. Estas son las que más frecuentemente se encuentran en la edad adulta. Las C y B musculares casi siempre se encuentran en el periodo fetal porque soplan mucho, son muy llamativas a la auscultación por el cardiólogo. ¿Ya? Entonces, cardiopatías congénitas asianóticas más frecuente, C y B. Ahora, más frecuente que llegue a adulto, porque si es una C y B, por ejemplo, muscular, pero es grande, el flujo sanguíneo va a ser muy alto y obviamente ese bebé, ese niño, en su curva peso-talla no va a desarrollarse de manera normal en la curva peso-talla que le van haciendo en los controles. Va a ser un bebé de bajo peso, se va a cansar al lactar. ¿Por qué? Porque se le está robando el flujo sanguíneo que va hacia la circulación sistémica y se está yendo en la circulación pulmonar. Eso me va a hacer hiperflujo, lo borré. Cardiopatías congénitas con flujo pulmonar alto, flujo pulmonar bajo y flujo pulmonar normal. Una comunicación interventricular muscular puede ser con flujo pulmonar bajo inicialmente, pero si continúa en el tiempo se puede convertir en flujo pulmonar alto y este desbalance hacer hipertensión pulmonar severa y darle sintomatología y puede convertirse en cianótica en el adulto, que no se trata o no se corrige a tiempo. ¿Ya? Ahora, una cardiopatía congénita del adulto que no da muchos problemas, que tiene un flujo pulmonar bajo o normal, son las comunicaciones intraauriculares. ¿Ya? Esta es la más frecuente en el adulto. ¿Ya? Las comunicaciones intraauriculares dentro de las más frecuentes está la CIA tipo Ostium secundum, CIA Ostium primum y CIA tipo seno venoso. El tipo Ostium secundum tiene casi la misma ubicación del foramen oval permeable y esta es la más frecuente. Se dice que el 80-85% de todas las comunicaciones intraauriculares en el adulto es una comunicación tipo Ostium secundum. La misma modalidad,
de cavidad auricular va a pasar hacia izquierda a derecha. Pero ¿por qué llega a adulto? ¿Por qué la C y B son más frecuentes de diagnóstico en el niño y dan muchas más alteraciones anatómicas? A pesar de que el lado izquierdo siempre va a tener mayores presiones, aurícula izquierda va a tener presiones de 0 a 8 milímetros de mercurio. En cambio, ventrículo izquierdo va a tener de 100 a 120 milímetros de mercurio. Entonces, el flujo sanguíneo que va a pasar de una CID es mucho más alto que una CIA. Por eso hay muchos adultos que llegan con estas cardiopatías congénitas tipo comunicación interauricular sin haber hecho nunca ninguna patología de base ni ninguna sintomatología. Desarrollo normal, tamaño normal, fueron niños sanos, jugaban bien y se los diagnosticó porque los iban a operar, que eso es lo más común, los iban a operar, les piden valoración cardiológica, escucha, soplo, electro, bloqueo completo de rama derecha, le hacen eco y ven la comunicación interauricular. ¿Ya? Cuando no hay alteraciones anatómicas importantes en cavidades derechas, no se hace nada, se observa. Hasta que ya se empieza a ver cambios en el lado derecho, recién se manda a cirugía. ¿Ya? Porque siempre toda cirugía cardíaca conlleva un riesgo alto de morbimortalidad. Entonces, operamos cuando es estrictamente necesario. ¿Ya? El foramen oval permeable ya lo vimos, la persistencia del ducto furioso ya lo vimos. Ahora vamos a hablar de estas dos grandes que son las cardiopatías congénitas cianóticas. La cardiopatía congénita cianótica en menores de un año es la transposición de grandes vasos. Y en mayores de un año es la tetralogía de Fallot. ¿Qué quiere decir transposición de grandes vasos? Ahí vamos a agarrar la aorta y la pulmonar. Normalmente, ¿cómo es el circuito? De ventrículo derecho sale la arteria, de ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Bien. En esta anomalía congénita hay una fase en el periodo embrionario cuando se está dando la vuelta el tubo cardíaco y está la formación de estas dos grandes arterias. Hay un entrecruzamiento y se entrelazan. Por eso, siempre ustedes vean en anatomía, la aorta viene así y la pulmonar viene ahí, se entrecruzan, ¿cierto? Este entrecruzamiento se produce en la semana 8 en el desarrollo de todo el tubo cardíaco y el corazón fetal. No se sabe anatómicamente por qué ocurre, hablan de alteraciones genéticas en este entrecruzamiento y hace que de ventrículo derecho salga la aorta y de ventrículo izquierdo nazca la pulmonar. Todo el resto es normal, pero ¿qué está pasando? Ventrículo izquierdo está mandando mucho flujo de sangre hacia los pulmones y ventrículo derecho, que apenas tiene para contraerse, me está mandando poco flujo de sangre a la circulación sistémica. Entonces eso hace de que no haya una adecuada oxigenación y el feto, el bebé, el neonato, el recién nacido, es cianótico. En la vida intrauterina no tiene ningún problema. ¿Por qué? Volvamos a lo que empezamos al inicio. Porque en la vida intrauterina yo tengo el ductus arterioso y todo el flujo sanguíneo se está yendo desviado a través de este ductus
hacia la circulación sistémica. Entonces no hay un flujo pulmonar, no hay hiperflujo pulmonar. Por más que toda la sangre la estemos mandando a los pulmones, de los pulmones, de la arteria pulmonar se desvía hacia en realidad de la aorta hacia la pulmonar. Y esta es una de las cosas que se hace de forma paliativa, por ejemplo, en los neonatos que nacen con transposición de grandes vasos. Se le da prostaglandinas para mantener en el momento del nacimiento este ductus arterioso abierto. Es una forma paliativa de hacer que el feto sobreviva un tiempo prudente hasta que se lo pueda operar de forma definitiva, ¿ya? Y la cirugía que se hace es la cirugía de Yatet, ¿ya? Que es como desviar, hacen un neovaso, una neoformación de un vaso para desviar el flujo sanguíneo sistémico pulmonar y llevarlo de la aorta hacia la pulmonar. Y así invierte la relación del flujo sanguíneo oxigenado hacia la circulación sistémica y sin oxígeno hacia la circulación pulmonar. ¿Ya? Esa es la transposición de grandes vasos. Siempre en menores de un año. ¿Por qué menores de un año? Porque no hay bebé que sobreviva meses con esta transposición si no se mantiene el ductus arterioso o no se lo corrige de forma definitiva. Tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, como su nombre lo dice, tiene 4 componentes. El primer componente de la tetralogía, en la tetralogía de Fallot vamos a agarrar igual el primer año de vida. En el primer año de vida solamente vamos a observar 3 de los 4 componentes característicos de la tetralogía de Fallot. Entonces, el primer componente es la estenosis pulmonar. Este es el primero, ¿ya? Estenosis pulmonar. El segundo componente es una comunicación interventricular. Y el tercer componente es lo que se llama el cabalgamiento de la aorta. Se los voy a dibujar aquí aparte. Este es el septum interventricular, ¿ya? Normalmente en el septum interventricular la aorta viene pegadita ahí, ¿ya? Tiene como este anclaje, ¿no es cierto? En los pacientes con tetralogía de Fallot, todo este segmento perimembranoso no existe por la comunicación interventricular y la aorta se desplaza. Y eso es lo que se llama cabalgamiento de la aorta. El septum interventricular termina así y yo tengo como como que se hubiera traslocado anatómicamente la posición de la aorta. De lo normal se viene ahí. Ese es el tercer componente. El cabalgamiento de la aorta. ¿Ya? El cuarto componente que hace la tetralogía de Fallot, vamos a verlo recién después del año de vida del neonato, porque es la hipertrofia ventricular derecha. ¿Por qué se produce esta hipertrofia ventricular derecha? Principalmente los dos mecanismos son la estenosis pulmonar, el flujo de sangre que le llega hace esfuerzo excesivo en atravesar, y a veces esta estenosis es tan importante que casi no atraviesa, y aparte que por la comunicación interventricular yo tengo hiperflujo hacia el ventrículo derecho. Entonces esto es una cardiopatía congénita. Las cianóticas
tanto la transposición de grandes vasos como la tetralogía de Fallot son cardiopatías congénitas de flujo pulmonar alto. Esto hace que sea imposible que llegue a esa unidad alveolo capilar la sangre para poder oxigenarse y por ende el paciente con el pulso oxímetro y con el examen físico que ustedes lo hagan, lo van a ver a ese bebé cianótico, taquicárdico y taquipneico. Pero en estos bebés, en estos pacientes, al tener una comunicación interventricular y a veces incluso persistencia del ducto arterioso porque se acompañan estas cardiopatías congénitas, toleran mucho más del año de vida. Por eso hay algunos que no van a presentar la cianosis recién hasta que yo tenga hipertrofia ventricular. Por eso en algunos libros todavía hay un paciente que le dicen de tetralogía de Fallot rosado cuando es menos del año de vida y azul cuando es más del año de vida. Hay tetralogía de Fallot que ustedes lo ven al niño, está rosadito, pero tiene tetralogía de Fallot, porque todavía no han hecho esta hipertrofia ventricular derecha y este hiperflujo pulmonar. ¿Ya? Esto es un 30% de todas las cardiopatías congénitas que hay, pero son las más frecuentes, para que ustedes tengan conocimiento. Y muchas veces se los van a tocar en pediatría o en emergencias en relación a los adultos. ¿Ya? ¿A qué se hace? En tetralogía de Fallot, paliativos, ¿no? Lo mismo, puede ser cirugía de Yatene, puede ser persistencia de ducto arterioso. En la transfusión de vaso, eso sí tiene que ser correctivo. En la CIB va a depender siempre de si es perimembranosa o si es muscular. La comunicación intraauricular va a depender de la clínica del paciente. El foramen oval prenatal no se hace nada, se medica antiagregantes plaquetarios y prevención. Y el ducto arterioso sí o sí tiene que cerrarse. Hay una última que me olvidé nombrarles que sí es frecuente, pueden pillarlo, que es la coartación aórtica. La última. Aorta, callado aórtico y esta es aorta descendente. ¿Ya? La coartación aórtica quiere decir que en el segmento descendente tengo una constricción de la aorta. ¿Ya? La mayoría de las veces es le llaman postductal, posterior a donde estaba el ductus arterioso persistente. ¿Ya? A veces hay preductal y ductal, pero la más común es postductal. ¿Qué características va a tener este paciente? Porque los que llegan a la edad adulta sin diagnóstico son pacientes muy característicos, muy llamativos. Son pacientes que van a tener un desarrollo normal de la cintura para arriba, extremidades largas, tórax normal, pero un hipodesarrollo de las extremidades para abajo, piernas cortitas, son de talla baja, pero que tienen un tórax normal. Lo que tienen cortos son las piernas. ¿Por qué? Porque acá subclavia, tengo carótida, tronco brachiocefálico con subclavia derecha y carótida izquierda. Todo para arriba está bien, el flujo a cerebro es normal, el flujo a carótidas es normal, el flujo a extremidades superiores y tórax es normal, pero el flujo hacia extremidad, abdomen y extremidades inferiores está disminuido. Y si ustedes agarran y le miden la presión, van a ver una diferencia grandísima. En el brazo puede usted 180, 160 y le miden en las piernas y va a estar 70, 50, 90, 60. Y esa es una de las formas de hacer diagnóstico de ductus arterioso persistente. Porque esto a veces no sopla, no se escucha. En algunos sí, pero en otros pacientes no tiene clínica de soplo importante electivo. Pero ustedes le llaman la atención, le miden la presión, puede que sea un ductus. ¿Ya? Ductus arterioso persistente. Perdón, coartación aórtica. ¿Es cianótica o acianótica? No, asianótica. No hay alteración en el flujo que va hacia pulmones. Listo.
dudas, preguntas. Hasta aquí va a ser el avance. Algunas, las cardiopatías congénitas, algunas preguntas entrarán en su examen. Circulación cardíaca fetal no les voy a preguntar. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos avanzado hasta ahora para su examen final. ¿Ya? Más ayuda no se les puede dar. Bien, el repaso nos vamos